Listo. Ya, muchachos, ahora sí. Ya, entonces, la anterior, lo que hemos visto era de física métodos analíticos. Ya, hemos visto métodos analíticos, eso está grabado igual. Ahora perdón, métodos gráficos. Ahora vamos a ver métodos analíticos. Para eso necesito que sepan lo que es algo de trigonometría. Y si no, pues vamos a ver de forma rapidita algo de trigonometría. ¿Ya? A ver, esta parte de trigonometría primero vamos a ver un poquito, ¿ya? Trigonometría no es nada más que el estudio de triángulos, ¿no ve? Donde se utilizan las funciones, ¿ya? Las funciones trigonométricas, que en este caso sería el, en este caso las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿ya? ¿Y eso de dónde viene? Viene de los triángulos, ¿no ve? ¿Ya? De los triángulos. Por ejemplo, en ese triángulo, ¿de qué está compuesto un triángulo? Tiene un cateto adyacente, tiene un cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no ve? Y aparte de eso también tiene un ángulo de inclinación, ¿no ve? En este caso la hipotenusa tiene un ángulo, ¿no ve? Ya en este otro igual, en este otro caso igual. Aquí hay un ángulo alfa y aquí hay un ángulo beta. Dependiendo dónde se encuentre el ángulo, se va a determinar lo que es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ya? Va a variar dependiendo de uno de los dos siempre. ¿Dónde se encontrará el ángulo? Entonces nosotros vamos a identificar cuál va a ser opuesto, cuál va a ser adyacente y cuál va a ser hipotenusa. Por lo normal, en un triángulo, el cateto adyacente siempre va a ser donde descansa el ángulo. Por eso se llama adyacente. Ahí es donde se reposa el ángulo. Ahora, el cateto opuesto es el opuesto justamente del ángulo, que está en oposición, como aquí en la gráfica, en el texto. ¿Ya? Está en oposición al ángulo. Por eso se llama cateto opuesto. Y el vector, en este caso para nosotros que estamos haciendo vectores, este que es el más largo, el vector que es más largo, siempre va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Eso en el caso de vectores. Ya estamos relacionando trigonometría con vectores porque vamos a trabajar nosotros con esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿A qué es igual la función seno? La función seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es una de las funciones que nosotros tenemos que saber. La otra función que tenemos que conocer es la función coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? Y a la tangente, que casi no vamos a utilizar, ya, pero al menos que se les pida, pero no creo. Ya, siempre con seno y coseno trabajamos. Va a ser tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto por conocimiento, ¿no? Y el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y el teorema de Pitágoras nos dice más que es el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Eso es o el teorema de Pitágoras, que se aplica también para vectores. En este caso, para vectores sería la resultante al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Y eso no es nada más que esto. Aquí está. Este es el teorema de Pitágoras para física. Lo único que aquí está haciendo en este teorema de Pitágoras es que para que desaparezca el cuadrado que estaba aquí, que nos decía, por ejemplo, en el caso de esto de los catetos, nos decía esto, ¿no ve? El teorema de Pitágoras estaba así en Pitágoras. Ahora anotamos entonces aquí vectores, métodos analíticos. Un método analítico. ¿Ya? Método analítico.
Entonces, lo primero que estamos haciendo es analizar un triángulo, o sea, trigonometría. A ver, lo que hemos dicho es esto, ¿no ves? De la función. A ver, ahora un pequeño triangulito a forma de práctica rapidito. Esto va a ser la hipotenusa. Va a ser el cateto adyacente. Y este va a ser el cateto opuesto. ¿Ya? Voy a hacer en forma de vectores. ¿Ya? Esto va a ser la resultante. ¿Ya? Que en este caso sería la hipotenusa. ¿Ya? Esto va a ser el cateto opuesto. Lo voy a llamar A vectorialmente. Y B, vector B. Y habíamos dicho que aquí va a haber un ángulo de inclinación, puede ser alfa. Ahora, lo que les estaba diciendo, ¿cuáles son las funciones que vamos a utilizar? La primera, el teorema de Pitágoras, ¿no ve? El teorema de Pitágoras matemáticamente dice que el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este es teorema de Pitágoras, ¿no ve? Pero para física va a ser lo siguiente, para vectores. La resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los vectores al cuadrado. ¿Ya? Vector A, vector B. Es lo mismo, ¿no ve? Solamente que estamos aplicando en vectores. Ahora, si yo quiero hallar la resultante para que desaparezca el cuadrado, porque yo no puedo trabajar con un cuadrado, multiplico por raíz, y al multiplicar por raíz a ambos miembros, esto queda en raíz y esto en raíz, el cuadrado desaparece con raíz, y eso me da como resultado o resultante, el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, o en este caso del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado. ¿Lo ve? Y esto es lo mismo que nos estaba mostrando hace rato. Esto de aquí es esto que está en el texto, ¿no ve? Esto, resultante, raíz, pero aquí me está diciendo, y eso ahorita lo vamos a explicar, es la suma de los vectores del eje X al cuadrado más la suma de los vectores Y al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y justo aquí dice, no, hallar el módulo del vector resultante aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora, el método que estamos utilizando para la suma de vectores es el método de componentes rectangulares. Esto me sirve para dos o más vectores, ¿ya? Método analítico, para dos o más vectores. De forma rapidita, haciendo un recordatorio de la clase anterior de métodos gráficos, habíamos visto, por ejemplo, el método del paralelogramo, que era solamente para dos vectores. ¿No ves? Suma o resta de vectores para dos vectores. Luego hemos visto el método del triángulo, que también era solo para dos vectores. ¿Ya? Solo dos vectores. Luego hemos visto el método del polígono. Este sí ya era para dos o más vectores. ¿Ya? Pero eran métodos gráficos. Ahora lo que estamos haciendo es suma o resta de vectores, ¿ya? Por el método analítico, por componentes rectangulares. Esto también aplica para dos o más vectores, ¿ya? Pero esto ya es analítico, haciendo un análisis, dependiendo de los vectores que nos vayan a dar en el problema, ¿ya? Eso. Y para eso aplicamos todo lo que ya hemos visto sobre un triángulo. Las funciones seno, vuelvo a escribir aquí, habíamos dicho que vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, ¿no? Ya hemos visto lo que es el teorema de Pitágoras para física. Luego vamos a ver esta función. Vamos a utilizar la función seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Para mi triángulo vectorial, ¿cuál es el cateto opuesto? B, ¿no ve? El vector B. Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La resultante, ¿no ve?
Este va a ser mi función, ¿lo ve? Para estos vectores estoy hablando. Ya lo estamos trasladando a vectores. ¿Qué es un vector? Es una línea que tiene un módulo, dirección y sentido, ¿lo ve? La función seno. Luego la función coseno va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso, ¿quién es? Adyacente para mi triángulo es el vector A, ¿no ve? Vector A. Y la hipotenusa es la resultante. Listo. Ahí están mis funciones para mis vectores. ¿Ya? Porque esto para mí son vectores. ¿Ve? Aparte, obviamente, que en matemáticas hablamos de triángulos, pero para nosotros son 3 vectores. ¿Ve? Listo. Eso es lo que vamos a necesitar antes de resolver un ejercicio de vectores por el método analítico. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Aquí está todo lo que les he hablado, mira, función coseno, seno, la que vamos a utilizar. Aquí ya están despejaditos, y eso vamos a trabajarlo ahorita. Y los pasos que tenemos que seguir. Son, en este caso, 4 pasos. ¿Ya? El primer paso, ¿qué dice? Para sumar los vectores o para hallar el módulo de un vector. Primer paso dice descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. ¿Qué significa descomponer los vectores por sus componentes rectangulares? Significa lo siguiente. Si yo tengo, ya habíamos dicho, 2 o más vectores, esto lo he explicado en la anterior clase, nosotros trabajamos con el plano cartesiano, ¿ya? Que en este caso sería este para mí. Tengo mi eje Y y mi eje X. ¿Ve? Este es mi eje Y. Y positivo. Y este sería el Y negativo. Siempre trabajamos con el plano cartesiano. Y este va a ser el vector o el eje X. Este es X positivo y este es el X negativo. Ahí está. Listo. Ahora, como me dice para 2 o más vectores, entonces ya puedo tener varios vectores aquí. Puedo tener un vector aquí. Puedo tener otro vector aquí. Puedo tener otro vector aquí. Puede haber aquí otro vector también que está en el mismo eje X. Varios vectores. Y un vector, aquí otro vector. Y otro vector. Y aquí otro vector. Este lo llamaremos A, este B, C y D. 4 vectores. Y él me pide a mí hallar la resultante. Y la resultante pues no es más que la suma de todos esos vectores. ¿Cómo puedo sumar yo estos vectores? Cuando hemos hecho métodos gráficos, habíamos dicho que se pueden sumar los vectores. Sí, se podían sumar. Si eran colineales, como en este caso, este es el vector A y este es el vector B, que están yendo en sentidos opuestos. Y me dicen hallar la resultante de A más B. Me dicen que A vale, no sé, a ver, digamos 5 y B vale 3, digamos. Me pide hallar la resultante. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que sumar, pues, ¿no? Tengo que sumar 5 más 3, ¿no? Entonces decimos, la resultante va a ser igual, el módulo de la resultante va a ser igual al vector A más el vector B. ¿No? En vectores colineales, como están en una misma línea de acción, en este caso están en este eje, pero están en sentidos opuestos, el vector A está en el eje X positivo porque está yendo hacia la derecha.
es positivo. Pero este otro vector está en el mismo eje X, pero en el eje X negativo. ¿Por qué? Porque está mirando hacia la izquierda. ¿No ve? Entonces es negativo. Entonces mi suma se va a convertir en lo siguiente. La resultante de estos dos vectores va a ser igual a A, que es positivo, se mantiene, porque se supone que aquí hay un positivo, ¿no ve? Es positivo ese vector, pero él es negativo. Entonces aquí este es de la fórmula y este signo es del vector, ¿no ve? Porque es negativo. Y más por menos, pues va a ser menos, ¿no ve? Entonces va a ser vector A menos el vector B. Ya tengo los valores. ¿Cuánto va a ser la resultante aquí? Esto es facilito, ¿no? Es suma. 5 menos 3 va a ser 2. Entonces la resultante de ese vector había sido 2 unidades, centímetros, no sé qué unidades tendrá. No me está dando, ¿no ve? ¿Cuál va a ser gráficamente la resultante? Si esto vale 5 cuadritos, digámoslo, unidades, y este vale 2, entonces la resultante, ¿en qué dirección va a ir? Va a ir pues en dirección hacia el eje positivo, que son 2, ¿no? Y 2 cuadritos pequeñitos. Listo. Ahí está el gráfico de mi vector. Esta es la resultante, que vale 2 unidades. Y está yendo hacia la derecha, ¿por qué? Porque es positivo esto, ¿no ve? Como es positivo, pues ahí está, ¿no? El resultado hacia la derecha. Todos los vectores que van hacia la derecha son positivos. En el eje X positivos. Aquí está ese vector. Listo, ¿se puede hacer en el eje Y? Sí, podríamos trabajar aquí igual, siempre y cuando sean de la misma línea. Ahora, vámonos a lo que nos interesa. Estos no están en la misma línea, ¿ya? Se supone que aquí hay un ángulo, aquí también otro ángulo, aquí también hay otro ángulo, haremos beta. Aquí no hay ángulo. ¿Por qué? Porque esto ya está pues en el eje X. Ahora, si queremos comparar con este ángulo, aquí sí hay ángulo. Con este, perdón, con este eje. Sí, ¿cuánto sería su ángulo? Si comparamos con el eje Y positivo, aquí serían 90, ¿no ve? 90 grados. Con relación al eje Y positivo. Si quiero comparar con el eje X positivo, ya sería el doble, sería 180, ¿no ve? Siempre y cuando me diga con cuál está relacionado el ángulo, ¿ya? Pero en este caso, si no me pide, entonces directamente está en el eje X. No necesita ángulo. Listo. Ahora yo quiero sumar estos. ¿Cómo voy a sumar? ¿Aplico lo mismo que esto? No se puede. Para que este vector pueda sumarlo y aplicar esto, tengo que descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Qué es eso? Cuando me dicen descomponer en sus componentes rectangulares, me está diciendo que el vector A tengo que volverlo en el eje X, a X voy a bautizar, y tengo que volverlo en el eje Y, en este caso va a ser AY, en esos dos. Ya están convertidos en el eje X y en el eje Y. Eso se llama descomponer en sus componentes rectangulares, en X y en Y. Voy a hacer con este vector eso, me va a dar estos resultados. Este B tampoco está en el eje X ni en el eje Y. Voy a descomponer y también se va a poner aquí, ¿no? Hagamos rapidito, así, en modo gráfico. Aquí está. Esto va a ser BY porque está en el eje Y. Esto va a ser B X porque está en el eje X. Ya he descompuesto B. El C también tengo que descomponer, sí, porque no está pues en el eje X ni en el eje Y. Descompongo también el C. Va a venir aquí uno en X, negativo en este caso, y otro en Y. Toditos ya se han vuelto Y's, X, y ahora sí puedo aplicar la suma de vectores
colineales. Y a eso se llama resultantes en los ejes X y resultantes en los ejes Y, o las sumatorias, ¿no ve? En X y en Y, porque son varios vectores, ¿no ve? Primero es de A, luego de B, luego de C, que está en X, todos los que están en X, luego también D, también está en X, luego de A también está en Y, esos voy a sumar aquí, en los de Y, los que están en X, ¿ya? Listo. Sumamos, nos va a dar un resultado en Y, en X, perdón, y en Y. Eso es descomponer en sus componentes rectangulares. El siguiente paso, ¿qué es? Aquí está. Hallar la resultante del eje X y Y, o sea, lo que les decía, ¿no ve? Sumar las resultantes, aquí está. Vamos a sumar y nos va a dar un valor. Esos dos resultados, en el tercer paso, aplicamos el teorema de Pitágoras. Dice el paso 3, hallar el módulo del vector resultante. Como yo ya tengo las sumatorias en X y las sumatorias en Y, aplico teorema de Pitágoras y ya tengo la resultante de ese vector. O sea, de todos estos vectores que yo he sumado, va a haber un vector, no sé dónde va a aparecer. Aparecerá ahí, estará tal vez aquí. ¿Cómo voy a saber dónde está ese vector? Aplico el siguiente paso, hallar la dirección de la resultante con la función tangente. Esta formulita me va a ayudar a mí a encontrar el valor de la, el valor de la dirección, o sea, el ángulo de inclinación. Ya voy a saber en qué lugar se encuentra. Puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo. Voy a tener un solo vector que va a ser la resultante. Y con eso ya tengo el ejercicio resuelto. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Ve? Listo. Esos son los pasos que hay que seguir para resolver un ejercicio. Profe, una ¿Una pregunta. pregunta hasta ahí antes de hacer Sí, un profe, ejemplo? Dime, el vector Y y el vector X, ¿de dónde ha salido? ¿cuál? O sea, del amarillo. ¿Esto de los vectores de la descomposición? Sí, Ya, esto lo vamos a descomponer aplicando trigonometría. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer eso. Justamente estoy alistando eso. ya. Vámonos con el ejemplo. Veremos este ejemplo. Nos llevamos este ejemplito y lo vamos a resolver. Ahí está. Listo. Aquí están mis vectores. ¿Cómo se resuelve esto ahora? Voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien, ¿ya? Ahí está. Más abajito, ahí está. Bonito. Listo. Fíjense. Mira, aquí ya me está dando el plano cartesiano o el eje de coordenadas, ¿no? Me está diciendo quiénes están en X, quiénes están en Y. ¿Cuántos vectores tengo? Fíjense. Tengo A, tengo B, tengo C, tengo D, Sí, tengo E. cinco Son vectores. 5 vectores. ¿Ve? 5 Sí, vectores. Ya 5 vectores. Ahora, estos 5 vectores yo quiero sumar porque dice hallar la resultante. Voy a sumar, voy a hallar su resultado. Ahora, el primer paso, ¿qué decía? Descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Quiénes se van a descomponer? Eso es lo primero que quiero que entiendan.
Solo se descomponen aquellos vectores que no se encuentran en los ejes de coordenadas, o sea, los que no están ni en X ni en Y. ¿Quiénes son esos? A, ¿está en X o en Y? No, no está. Está fuera, está entre entre Y positivo y entre X positivo y Y positivo. No está ni en Y ni en X. Entonces hay que descomponer esto. Luego analizamos el vector B. Tampoco está ni en Y ni en X. Descomponemos este otro vector. C está en el eje X. No se descompone porque ya es parte del eje X. Ya es parte. No es necesario descomponer ese vector. Luego tengo el vector D. Este no está ni en X ni en Y. Hay que descomponer. Está en el cuadrante de X positivo y Y negativo. Hay que descomponer. Y por último tengo el vector E, que está en el eje Y. Por lo tanto, necesito descomponer, perdón, no necesito descomponer este vector, porque ya es parte del eje Y. ¿Listo? Eso es lo primero que tienen que analizar. Entonces, ¿cuántos vectores vamos a descomponer? A, B y D. C y D y E, perdón, no pasa nada, no descomponemos. Lo dejamos para el último, para la sumatoria de resultantes en X y en Y. Entonces, vamos con el primer paso. Vámonos con el primer paso. Ya, muchachos, se va a cortar seguramente. Les voy a enviar otro link ya. Vamos a hacer este ejercicio y a ver, vamos a ver. Hay que practicar, pero lo voy a tratar de hacer lo más lentamente que se pueda. Listo. A ver, primer paso. Trabajamos, primer paso. A ver. Paso 1. Son 4 pasos, si no me equivoco. Paso 1. El paso 1, descomponer. Ya hemos analizado quiénes se van a descomponer. Voy a traer a ese vector que está ahí y me lo voy a traer aquí, tal como está. Ahí está. Ya damos un poquito grande. Ese es el vector A. Listo. Tiene un ángulo de inclinación, fíjense. Aquí dice 70. Entonces, eso es con relación al eje X. ¿Lo ve? Está aquí. Aquí está. ¿Lo ve? Esto lo voy a hacer con líneas segmentadas. Perdón. Líneas segmentadas. Ahí está. ¿Ya? Con relación al eje X tiene un ángulo de 70 grados. Listo. Si se dan cuenta, esto va a formar un triángulo. ¿No ve? ¿Listo? Se ha formado un triángulo. ¿Qué hemos hablado hace rato? Hemos hablado, aquí ya tenemos un triángulo, que el cateto adyacente es donde descansa el ángulo, donde se opone el ángulo va a ser el cateto opuesto y donde el vector es más largo va a ser la hipotenusa. ¿Qué les he dicho? Hay que descomponer en X y en Y. Eso vamos a hacer, descomponer ese vector. ¿Cómo descomponemos? De la siguiente manera. Primero voy a descomponer en X. Le voy a bautizar a este vector y lo voy a llamar a X. ¿Por qué? Porque está en el eje X, ¿no ve? Esto de aquí abajo. Este de aquí arriba se va a llamar Y, porque está en el eje Y. Para mí,
AX va a ser cateto adyacente porque está descansando el ángulo. Y este que está oponiéndose va a ser el cateto opuesto a Y. Aplicamos trigonometría y decimos, primero quiero hallar X. X, ¿qué es? Cateto adyacente. ¿Qué función me sirve para hallar el cateto adyacente? La función coseno. ¿No ve? Porque coseno dice que el cateto adyacente, en este caso esta, es igual o es dividido sobre la hipotenusa. Por lo tanto, voy a utilizar la función coseno. Entonces digo, coseno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, perdón, adyacente, que sería para mí el vector AX, ¿eh? AX, esto, cateto adyacente, no se pierda, sobre la hipotenusa. Pero para mí, ¿cuál es la hipotenusa? Este es el más largo. ¿Quién es? El vector A. Listo. Ahí está. Ya tengo la función. Pero ¿cuál es mi incógnita? ¿Cuál vector necesito saber? Este de aquí quiero saber cuánto vale. Y eso es pues AX. Entonces, como esta es mi incógnita, despejamos. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces voy a tener yo que el vector AX va a ser igual al vector A por el coseno del ángulo. Listo. Ahí ya tengo yo mi primer vector que he encontrado. Ya he encontrado el vector AX. ¿Puedo reemplazar valores? Sí, pero lo vamos a dejar para el último, para las sumatorias, ¿no? Porque A tiene un valor, el ángulo también tiene un valor, ¿no ve? Tiene 70. ¿Listo? Hasta ahí, ya tenemos AX. Ahora, ya he descompuesto el vector A en AX. Me falta descomponer en Y. Descompondremos. ¿Qué función es esto? ¿O qué vector es este? Cateto opuesto porque está oponiéndose al ángulo. Por lo tanto, para eso me está diciendo que puedo utilizar la función seno, porque seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto es así, ¿no? Lo notaremos. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto era cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿No ve? Entonces voy a utilizar ahora la otra función. Entonces voy a utilizar la función coseno. Perdón, seno. Sen del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto, hemos dicho? A Y. ¿No ve? Entonces va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el vector A. Listo. Ahí ya tengo. ¿Cuál es mi incógnita? AY. Despejamos a Y y vamos a tener que el vector AY va a ser igual al vector A por el seno del ángulo. Y ya he descompuesto mis dos vectores, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿No ve? Listo, ya tengo. ¿Puedo reemplazar valores como he dicho hace rato? Sí, pero lo vamos a hacer al final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está bien, profe. Lo he entendido todo. Ya. Entonces, vuelvo a repetir antes que se corte.